Bien, voy a presentarme. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Soy creador y youtuber. Pueden encontrarme en la página de excelinfo.com o igual en YouTube, en el canal Sergio Alejandro Campos o Excel e Info. Soy MVP de Microsoft desde hace 7 años aproximadamente y me especializo sobre todo en temas de Excel, inteligencia de negocios y macros. Este es un webinar que se organiza en conjunto con Camex y vamos a ver el tema de tablas dinámicas desde Power Pivot. Bien, las tablas dinámicas y gráficos dinámicos en Excel. ¿Qué son las tablas dinámicas? Es una herramienta avanzada para calcular, resumir y analizar datos que le permite o que nos permite ver comparaciones, patrones y tendencias entre los datos. Son una herramienta muy noble, muy sencilla de utilizar, pero a la vez de sencilla, también es potente. ¿Y para qué nos sirve una tabla? Nos sirve para resumir información, para analizar los datos, para explorar los diferentes campos que hay en una tabla o en varias tablas. Nos sirve para presentar datos de resumen. Si tenemos información de una hoja de Excel o una base de datos con mucha información, podemos resumir la información. Y con todo lo anterior, al resumir, analizar, explorar, presentar, el objetivo final es la toma de decisiones. La información es para eso. La información en bruto nos sirve de mucho si no la resumimos, si no le damos una presentación adecuada y al final tomamos decisiones. Bien, si queremos conectarnos a orígenes de datos, puede ser que nos conectemos a una simple hoja de cálculo. Puede ser que queramos conectarnos a una base de datos SQL Server. Si tenemos las credenciales adecuadas, usuario y contraseña y los puertos habilitados, podemos entrar a una base de datos SQL, MySQL o Oracle. Podemos tomar información de cubos de SQL Server Analysis Services, que es una herramienta propia de SQL Server. Nos podemos conectar a bases de datos de Azure, ya sea que nuestro servidor esté on-premise, es decir, que esté físico en nuestra empresa, o incluso que esté en la nube. Si contamos con las credenciales, no importa la ubicación del servidor. Nos podemos conectar a archivos mediante archivos de conexión .otc para diferentes bases de datos. Podemos conectarnos a archivos XML, muy útiles al momento de la facturación electrónica, bases de datos de Access y archivos de texto con extensión TXT o con extensión CSV o CSV, que son archivos separados por comas. Si ustedes quieren realizar una tabla dinámica, es importante considerar algunos requisitos. Lo primordial es que tengamos nuestra información en formato tabular. ¿Qué es esto? Que la tengamos en columnas y filas y que no haya filas en blanco. Eso es importante. Que el contenido esté unificado y normalizado. Es decir, si una columna se llama fecha, que la información de esa columna sea una fecha. Si en una columna tenemos montos, no podemos incluir fechas y ni podemos incluir texto. A eso le llamamos contenido unificado y normalizado. Los tipos de datos deben estar bien definidos.
Si queremos sacar un análisis de ventas por sucursales y por fechas, nuestras columnas de fecha tienen que ser eso, datos de fecha. Datos numéricos para sacar ventas y datos de texto para sacar, por ejemplo, nombres de sucursales o nombres de vendedores. Como les comentaba, no es recomendable tener filas vacías, ya que si tenemos filas vacías, Excel va a detectar una sección nada más y vamos a trabajar sobre esa. Entonces, si nuestra información tiene filas vacías, al final no vamos a poder analizar la información completa. Y se recomienda el uso de tablas. En los ejemplos vamos a ver la diferencia entre una tabla y un rango normal. Bien, y ahora, las tablas que vamos a utilizar, vamos a obtener información mediante una herramienta que se llama Power Pivot. ¿Y qué es Power Pivot? Inicialmente es importante entender. Excel está moviéndose al campo de la inteligencia de negocios. Es decir, ya no estamos limitados a una hoja de cálculo con 1.000.000 de filas. Ya tenemos opción de conectarnos a bases de datos de millones de registros, literalmente millones de registros. En Excel 2003 teníamos hasta 65.000 filas, Excel 2007 1.000.000 y hasta la fecha. Sin embargo, de unos años para acá, se están añadiendo a Excel complementos de inteligencia de negocios como lo son Power Query, Power Pivot y Power BI. Estas tres herramientas tienen dentro de una aplicación independiente que se llama Power BI. En Excel podemos utilizarlas, ya sea habilitando un complemento o simplemente entrando a la pestaña datos. Entonces, Power Pivot es una tecnología de modelado de datos que le permite crear modelos, establecer relaciones y crear cálculos. Con Power Pivot podemos trabajar con conjuntos de datos de gran tamaño, establecer amplias relaciones y crear cálculos complejos o simples. Y todo esto en un entorno de alto rendimiento y dentro de la experiencia del mismo Excel. No vamos a ver algo que con lo cual no estemos acostumbrados. El BI tradicional contra Power Pivot. El Business Intelligence de manera o regularmente, el Business Intelligence dependía de departamentos de sistemas. Si uno quería un reporte o un análisis complejo, se le pedía la información al departamento de sistemas. Ellos hacían el modelo y nos entregaban el reporte. Ahora, con Excel, ya existe lo que se le llama el autoservicio. Es decir, nosotros mismos podemos conectarnos a bases de datos, extraer información, modelarla, higienizarla y al final presentar informes. Entonces, mientras el tradicional se basa casi por completo en el departamento de TI, es decir, de sistemas, para crear los informes, comprender la lógica de negocio y convertir los datos en una idea que podría ser consumida por los usuarios finales. En cambio, con Power Pivot, esto es una solución de Power BI impulsada por los usuarios. Es decir, ya no dependemos tanto del departamento de TI para hacer nuestros análisis. Y bueno, como les comentaba, la herramienta de Power Pivot es una de las tres herramientas de análisis de datos disponibles en Excel. Power Pivot para modelar datos,
Power Query para transformar datos, Power View para presentar datos. Y estos tres se complementan dentro de la aplicación independiente Power BI. ¿Qué se puede hacer con Power Pivot? Crear reportes de datos de literal millones de registros, sin el temor de que nuestro Excel se cuelgue o que se ponga lento, ya que no necesitamos como tal visualizar los datos, ya que los datos quedan en memoria. Y además, no se modifican los datos de origen. Simplemente tomamos una copia y la transformamos dentro de una ventana amigable de Power Pivot. Podemos conectarnos a muchos orígenes de datos. Casi a cualquier base de datos nos podemos conectar. Y en Power Pivot existe lo que se llama el lenguaje DAX. Es un lenguaje de fórmulas muy similar a Excel. Algunas funciones son más potentes que lo que tenemos en Excel. Y bueno, en Power Pivot es importante entender el tema de modelo de datos, ya que Power Pivot nos va a ayudar a eso, a modelar datos. Un modelo de datos le permite integrar datos de varias tablas, generar un origen de datos relacionales dentro de un libro de Excel. En Excel los modelos de datos se usan de manera transparente. Proporciona datos tabulares que se usan en las tablas dinámicas y gráficos dinámicos. Bien, para utilizar el modelo de datos es necesario contar con diferentes tablas y encontrar relación entre las diferentes tablas. En tema de base de datos existe el tema de relaciones o el esquema entidad-relación. Puedes tener una tabla de ventas, una tabla de sucursales, una tabla de vendedores, una tabla de proveedores y todas conectarlas mediante campos, ¿sí?, que identifiquen. Y una vez que tengas el modelo, ya puedes realizar reportes, en este caso tus tablas dinámicas. Lo vamos a ver más adelante. Bien, vamos a ver ahora unas demostraciones utilizando Power Pivot. Abro Excel. Bien, aquí en Excel contamos con algunas hojas. Tenemos la hoja de ventas, vendedores, sucursales y productos. Estas 4 hojas se deben relacionar. ¿Y cómo se relacionan? Veamos. En la hoja ventas tenemos el dato de ID vendedor, ID sucursal, ID producto y cantidad. Si se fijan, en la hoja ventas tenemos simplemente los IDs, los identificadores, no tenemos los nombres. Por ejemplo, aquí está el ID de los vendedores. En la hoja vendedores tenemos cada nombre del vendedor identificado por su ID correspondiente. Si no tuviéramos la herramienta de Power Pivot, lo que haríamos es, por ejemplo, aquí le pondríamos nombre vendedor. Y utilizamos la función buscar B, en donde busco el vendedor, perdón, busco el ID del vendedor, coma, ¿dentro de dónde? Dentro de la hoja vendedores, coma 2, ya que quiero devolver el nombre, coma 0, y doy Enter. Aquí yo traería el vendedor en base al ID vendedor. Y después tendría que traer la sucursal y el producto. Ahora imagínense si tenemos una tabla
con muchas columnas en donde contamos con el ID de cada segmento. Voy a eliminar esta columna. Entonces, aquí tenemos las ventas. Tenemos aquí los vendedores. Tenemos las sucursales. Cada segmento viene con el nombre y con el identificador. Y también tenemos la hoja productos. Entonces, con Power Pivot vamos a hacer una relación o varias relaciones en donde el ID vendedor va a ser igual al ID vendedor de la hoja vendedores. Y una vez que relacionemos estas hojas, ya podemos realizar una tabla dinámica de las 4 hojas, sin tener que hacer una por cada una. Entonces, el requisito inicial es que cada rango, aquí este es un rango normal. Este rango lo tenemos que convertir a tabla. Entonces, con el rango seleccionado, me voy a la ficha inicio, dar formato como tabla, y tenemos varios formatos que podemos elegir. Vamos a elegir uno sin mucho diseño. Vamos a elegir simplemente este. Dice aquí, la tabla tiene encabezados. Vamos a procurar que esté marcada esa opción, ya que si queremos convertir este rango en tabla, debe tener encabezados. Damos clic en aceptar. Y ahora ese rango ya se convirtió en tabla. Al seleccionar esta tabla, se crea la pestaña diseño, en donde aquí mire el nombre, dice tabla 1. Vamos a ponerle el nombre ventas. Ahora hacemos lo mismo con la hoja vendedores. Elijo el rango, inicio, dar formato como tabla, elegimos el mismo formato. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Aceptar. Eligiendo la tabla, pestaña de diseño, en lugar de tabla 2, le ponemos vendedores. Bien, ahora hacemos lo mismo en la hoja sucursales. Elijo las sucursales, inicio, dar formato como tabla, elijo el mismo formato. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Le cambiamos el nombre a la tabla. Sucursales. Y nos vamos a la hoja productos. Hacemos lo mismo. Elegimos el rango, inicio, dar formato como tabla. Elegimos el formato. ¿La tabla tiene encabezados? Sí. Y el nombre le vamos a poner productos. Bien. Ya está nuestra tabla productos, sucursales, vendedores y ventas. Ahora, si yo quiero activar el complemento de Power Pivot, si tienen Excel 2016 o Excel 2019, se van a la ficha programador, complementos com, y aquí vienen algunos complementos que pueden activar. Aquí yo ya tengo activado Microsoft Power Pivot para Excel. Si tienen o si tuvieran Excel 2013 o Excel 2010, deberían entrar a la página de Microsoft y descargar el complemento Power Pivot. Entonces, el complemento ya viene integrado a Excel. Entonces, nada más es cuestión de activarlo. Entonces, está marcado, aceptar, y vemos una pestaña que dice Power Pivot. Tiene el botón de administrar para abrir el entorno de Power Pivot.
medidas, KPI, agregar a modelo de datos, detectar relaciones y configuración. Con la tabla de ventas seleccionada, vamos a agregar esa tabla al modelo de datos. Recordemos, para que tengamos un modelo de datos, tenemos que tener varias tablas y posteriormente relacionarlas entre sí. Ese va a ser nuestro modelo de datos. Doy clic en agregar a modelo de datos y se debe abrir la ventana de Power Pivot, en donde vamos a ver estos mismos datos. Esperamos a que se abra la ventana de Power Pivot. Ahí ya se está abriendo. Está preparando la ventana de Power Pivot. Y listo. Ahí tenemos un entorno muy similar a Excel. Sin embargo, estamos dentro de la ventana Power Pivot. En la parte inferior vemos que está la pestaña Ventas. Entonces, minimizo. Me voy ahora a la hoja Vendedores. Tengo la tabla elegida. Y ahora agregamos esta tabla a modelo de datos. Damos clic. Y vean que se añadió a la ventana de Power Pivot ahora la hoja Vendedores. Hagamos lo mismo ahora con la hoja Sucursales. Elegido el rango, agregar a modelo de datos. Se agregó la hoja Sucursales. Hagamos lo mismo con la hoja Productos. Agregar a modelo de datos. Y aquí tenemos dentro de Power Pivot la hoja Sucursales, la hoja o la pestaña Productos, Sucursales, Vendedores y Ventas. Ahora, tenemos que crear relaciones entre esas cuatro tablas. En la tabla Ventas tenemos ID Vendedor, ID Sucursal y ID Producto. Entonces, esas tres columnas vamos a enlazarlas o vincularlas o relacionarlas con las tres hojas que tenemos acá. En la parte superior viene un botón que dice Vista de diagrama. Vamos a dar clic, Vista de diagrama, y ahí vamos a empezar a hacer las relaciones entre las tablas. Esto de las relaciones es un concepto de bases de datos, y también si han trabajado un poco en Access, también ahí se manejan muchas relaciones. Vamos a acomodar esto. Tenemos aquí ventas, tenemos sucursales, vendedores y productos. Dejé este acomodo para que enlacemos la tabla vendedores a la tabla sucursales, a la tabla vendedores y a la tabla productos. Entonces, si yo quiero hacer una relación entre el ID de vendedor de la tabla ventas y el ID de vendedor de la tabla vendedores, lo que voy a hacer es lo siguiente. Doy clic en el campo ID vendedor y sin soltarlo, muevo hasta ID vendedor de la tabla vendedores y suelto. Al soltar, vemos que se crea una relación. Y vean bien, al principio viene un asterisco y después viene un 1. Este concepto es de muchos a 1. Es decir, un ID vendedor en la hoja vendedores y muchos ID vendedor en la tabla ventas. ¿Esto por qué? Un vendedor existe o debe existir
solo una vez en la hoja vendedores. Sin embargo, en la tabla ventas, un vendedor puede hacer varias ventas. Es por eso que aparece muchos en la tabla ventas y uno tabla vendedores. Hagamos lo mismo para el ID sucursal y el ID sucursal, primero de la tabla ventas y después de la tabla sucursales. Doy clic en ID sucursal. Sin soltar, me voy hasta ID sucursal de la tabla sucursales, suelto, y ahí también se creó la relación. Muchas sucursales en la tabla ventas, pero solamente una sucursal, o más bien, sucursales únicas en la hoja sucursales, o en la tabla sucursales. Hagamos lo mismo con ID productos. Doy clic en ID producto de la tabla ventas. Arrastro a ID producto de la tabla productos. Suelto. Y ahí están mis relaciones. En sucursales, vendedores y productos, los valores deben de ser únicos. Pero en la tabla ventas podemos tener varios vendedores, varias sucursales y varios productos. Entonces, esto es muy sencillo, pero cumple con el concepto de modelo de datos. Varias tablas relacionadas. Ahora en la parte superior elijo vista de datos. Y ahora, aquí en la ficha inicio, tabla dinámica. Y hay varias opciones. Una tabla dinámica, un gráfico dinámico, gráfico y tabla, horizontal, gráfico y tabla vertical, dos gráficos horizontales, dos gráficos verticales, cuatro gráficos o una tabla dinámica plana. Vamos a elegir gráfico y tabla. Me pregunta si queremos que la tabla se inserte en una nueva hoja de cálculo o en una hoja de cálculo existente. Dejo la opción nueva hoja de cálculo, aceptar, y ahí se creó la tabla dinámica. Ahora veamos en la parte derecha, aquí en la sección campos. Vemos que tenemos cuatro tablas principales: productos, sucursales, vendedores y ventas. Cada una de esos elementos, yo los expando y vemos los campos de cada uno de ellos. Vamos a hacer un análisis que implique las ventas por vendedor. Entonces, el campo de nombre vendedor de la tabla vendedores lo muevo hacia la parte de los ejes o hacia la parte de filas. Y las ventas, en la tabla ventas, cantidad. Veamos que este cambio se está haciendo en el gráfico dinámico, este que está aquí. Elijamos ahora esta tabla y hagamos el mismo análisis. Vendedores, nombre del vendedor, aquí en filas. Y ventas, cantidad, valores. Aquí está un análisis de vendedores y la suma de sus ventas. Vamos a poner un filtro de sucursal. Expandimos sucursales. Nombre de sucursal, lo muevo hacia filtros. Y aquí está. Tenemos filtros principales por sucursal. Por ejemplo, elijo sucursal 2. Y aquí me muestra la información
de los vendedores y sus ventas en base a la sucursal 2. Voy a elegir este gráfico, lo voy a borrar. Vamos a hacer un gráfico, pero que dependa de esta tabla dinámica. Entonces, voy a elegir una celda, me voy a la pestaña Analizar, elijo Gráfico Dinámico, me da varias opciones. Yo puedo elegir la que más me convenga. Vamos a elegir esta, la de las barras horizontales. Aceptar. Este gráfico va a cambiar conforme cambiamos los filtros de la tabla dinámica. Vamos viendo. Voy a elegir otra sucursal. Voy a marcar aquí, seleccionar varios elementos. Voy a elegir sucursal 2 y sucursal 3. Aceptar. Sigue apareciendo vendedor 3 y 7. Vamos a elegir otra sucursal, sucursal 4. Ahora ya tenemos más vendedores y el gráfico cambió en base a esta información. Al gráfico incluso le podemos cambiar un diseño. Le podemos poner este formato. Y a la tabla dinámica también podemos poner un diseño, el que ustedes quieran. Voy a eliminar estas dos columnas. Entonces aquí estamos haciendo una tabla dinámica en base a la información de estas 4 hojas, que es vendedores, sucursales y productos. Bien. Aquí vimos un concepto básico, ¿sí? Que fue el modelo de datos. Vamos ahora a utilizar igual la herramienta de Power Pivot. Ahora para conectarnos a una base de datos de Access. Voy a abrir Access aquí en mi máquina. Y vamos a generar una base de datos de muestra. Si ustedes abren Access, aquí viene el vínculo que dice Norwind 2007. Damos clic. Y esa base de datos se va a generar, la vamos a generar aquí en esta carpeta. Entonces aquí pego esta ruta. Entonces vamos a crear una base de datos de ejemplo en base a la base de datos Norwind. Yo aquí estoy utilizando Excel 2019. Estoy casi seguro que en su versión de Excel también les va a aparecer para generar esa base de datos de muestra, que es la base de datos Norwind. Tiene bastantes tablas, tiene bastantes análisis. Vamos a conectarnos a una tabla desde Power Pivot y vamos a ver el modelo de datos que se genere. Aquí esperamos a que Access prepare la plantilla para utilizarla. Esperamos unos momentos. Bien, lo interesante de Power Pivot es, aquí vimos, o aquí estamos utilizando una tabla con pocos registros. Pero nuestra información, como les decía, puede ser con millones de registros. Y Power Pivot los va a trabajar sin problema. Bien, aquí ya se creó la base de datos Norwind. Esta base de datos vamos a utilizar una tabla que se llama pedidos. Esa tabla la vamos a jalar desde Power Pivot. Bien, si se fijan aquí en mi carpeta ya está la base de datos.
que le puso como nombre database4.accdb, que es la extensión de Access. Voy a cerrar la base de datos en Access. Me voy a Excel. Cierro Power Pivot. Y voy a abrir un archivo nuevo aquí en Excel para conectarnos a la base de datos de Access. Me voy otra vez a la pestaña Power Pivot. Y ahora, como no tengo información aquí en este archivo, vamos a entrar a la pestaña, vamos a entrar al botón Administrar y directamente desde Power Pivot nos vamos a conectar a la base de datos de Access. Me voy aquí, base de datos, y elijo de Access. Bien, nombre de la base. Doy clic en examinar. Voy a pegar la ruta en donde está la tabla que creamos. Aquí está. Database 4. Abrir. Bien, si la base de datos tuviera usuario y contraseña, aquí se ingresaría. Pero como no tiene, simplemente damos clic en siguiente. Y vamos a marcar la opción que dice seleccionar en una lista de tablas y vistas para elegir los datos a importar. Se van a mostrar las tablas y las vistas que tiene esa base de datos de Access. Tiene bastantes tablas y esas tablas, muchas de ellas están relacionadas. Voy a elegir la tabla pedidos. Esa tabla, como es de pedidos, obviamente va a tener vínculo con la tabla de compañías, de transportistas, de proveedores, de clientes. Entonces, como yo no sé exactamente con qué tablas está relacionada esta tabla pedidos, voy a dar clic en donde dice seleccione las tablas relacionadas.
Bien, ¿ahí sí me escuchan? Bien, entonces lo que hicimos fue entrar a la base de datos de Access, elegimos la tabla pedidos y en Power Pivot le dijimos que de la tabla pedidos nos traiga las relaciones que hay con las demás tablas. Entonces aquí vemos todas las tablas que Power Pivot nos detectó como relaciones para la tabla pedidos. Entonces, en la tabla pedidos vemos las columnas ID de pedido, ID de empleado, ID de cliente. Igual que el ejemplo que vimos anteriormente, en donde en la tabla ventas teníamos los ID de cada segmento. Entonces aquí utilizamos solamente los IDs. Los valores, por ejemplo, de los empleados, aquí están. Aquí está el detalle de los empleados. Está todo este detalle. El vínculo que tenemos con la tabla pedidos es con el ID del empleado. Entonces, ustedes pueden cambiar cualquier valor del detalle de los empleados y a la hoja pedidos realmente no le va a importar porque estamos haciendo un vínculo con el ID. Entonces, como estas tablas están relacionadas, si elijo vista de diagrama, vemos el modelo entidad-relación o el modelo de datos, ¿sí?, de las tablas de Access. Entonces yo aquí ya puedo hacer un reporte de tabla dinámica porque tenemos ya estas tablas relacionadas. Me voy a la vista de datos, en la pestaña inicio, elijo la opción de tabla dinámica, elijo tabla dinámica. Ahora elegimos hoja de cálculo existente, hoja 1, rango A1, que es esta celda. Doy clic en aceptar y en la parte derecha vemos las diferentes tablas. Clientes, detalle de pedidos, empleados, estado de los impuestos y demás. Vamos a hacer un análisis. Por ejemplo, vamos a elegir la tabla de transportistas y voy a elegir el nombre. Elijo el nombre del transportista y lo muevo a las filas. A ver, no era nombre, más bien es compañía. Bien, ahora sí. Tenemos 3 compañías. Compañía A, B y C. Ahora nos vamos a detalle de pedido. Y vamos a agarrar cantidad. La movemos a valores. Y aquí está la suma de la cantidad de los pedidos, pero en base a la compañía. Si se fijan, yo agarré el campo cantidad de la tabla de detalle de pedido y el nombre lo obtuve de la tabla transportistas y compañía. Ahora vamos aquí a empleados, elegimos nombre y lo movemos a debajo de compañía, aquí en la sección filas. Aquí está, compañía y los nombres de los empleados y la cantidad de ventas por cada empleado. Bien, aquí esta información está en un formato. Si ustedes quisieran cambiar la disposición
de este formato, nos vamos a la pestaña Diseño. Y aquí en la sección Diseño tenemos varias opciones. Por ejemplo, si ustedes no quisieran ver el total general, nos vamos aquí a Totales Generales y le decimos desactivado para filas y columnas. Y el total no se vio. Ahora, si ustedes quisieran copiar esta información a otra parte y hacer filtros o hacer cualquier cálculo, este formato como tal no está diseñado para hacer filtros. Entonces podemos hacer esto. Diseño de informe, le decimos mostrar en formato tabular. Ahora vemos la columna compañía y la columna nombre. Yo sé que estos nombres pertenecen a la compañía de transportes A. Entonces, estas celdas en blanco vamos a rellenarlas con lo que tengamos acá arriba. Igual estas. Nos vamos otra vez ahora a filas en blanco. No, miento. Diseño de informe. Repetir todas las etiquetas de elementos. Y ahora sí, vemos los transportistas, el nombre y la suma de la cantidad. Esto que está en blanco vamos a quitarlo. Hacemos un filtro, desmarcamos en blanco, aceptar. Y aquí está mi tabla ya en un diseño que yo puedo copiar y pegar y empezar a hacer filtros. Ya es un diseño tabular. Y esta información está vinculada con la base de datos de Access mediante Power Pivot. Y en Power Pivot tenemos el modelo de datos, entidad, relación de la base de datos de Access. Bien, aquí vimos igual un pequeño ejemplo del poder de Power Pivot. Como les decía, podemos conectarnos a bases de datos de millones de registros. Incluso podemos hacer conexiones o hacer relaciones entre una base de datos de Access, un archivo de Excel, un archivo TXT. Podemos enlazar diferentes orígenes e ir creando nuestro modelo de datos. Bien, vamos a pasar ahora a la sección de preguntas. Lo que vimos en este webinar pudo haber sido un tema técnico, sin embargo es un tema muy interesante y es el futuro de Excel, que es el análisis de información de grandes volúmenes de datos. ¿Alguien que quiera participar con alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo vieron el tema? ¿Cómo se les hizo? Si hubiese alguna consulta con tema de CAMEX, con tema de los cursos que imparte CAMEX, alguna consulta técnica o de atención a clientes, aquí están los correos para que se comuniquen directamente con CAMEX. Como les digo, estos videos o estos webinars están grabados y son parte o van a ser parte de un curso que tiene CAMEX, un curso de Excel empresarial. Muy bien, entonces me vuelvo a presentar ya para despedirnos. Mi nombre es Sergio Alejandro Campos. Me pueden encontrar en el blog exceleinfo.com o en el canal de YouTube con el mismo nombre. Publico información sobre Excel, inteligencia de negocios y macros. Me sentiré muy honrado que me visiten y consuman el contenido que ahí publico. Voy a despedirme. Fue un placer estar con ustedes en este webinar.